Jóvenes, buenos días. Continuamos con nuestra clase de genética. Comentábamos la clase pasada lo que es deriva génica, flujo génico, ¿verdad? Y que esto es especiación sobre todo, y que esto es precisamente la formación de espacios nuevos con características totalmente diferentes, aunque somos de la misma especie. Y comentábamos la clase pasada que el medio ambiente jugó un papel importante en la evolución. Comentábamos que nosotros procedemos de un primate, pero ese primate tuvo que tener características específicas. No somos descendientes de cualquier primate. Nuestro ancestro es precisamente un primate de pequeño tamaño, cola muy larga, ¿verdad? Y sentido de la vista sumamente desarrollada, 100% arborícola, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que su alimento se encontraba precisamente en los árboles. Ellos no tenían ninguna necesidad de desplazarse largas distancias, puesto que tenían nada más que preparar los árboles y ahí se alimentaban, ahí vivían y ahí todo era algo tan cómodo. Pero la evolución jugó un papel importante, les decía yo, el medio ambiente, porque las necesidades biológicas jugaron un papel importante en la evolución. ¿Qué es una necesidad biológica? En este caso se habla precisamente que aquellos organismos arborícolas de los cuales nosotros procedemos, llegó el momento por la evolución misma, ¿verdad? En que hubo sequías, en que hubo la desaparición de grandes extensiones de bosques, lógicamente desaparecieron los alimentos para esos primates y que ellos ya tuvieron por esa necesidad biológica desplazarse largas distancias y llegar al momento en tener la necesidad de estirarse precisamente para alcanzar el, el, el alimento. Les voy a mandar a ustedes un, unas, unas imágenes donde habla de esto, ¿verdad? En que dice ahí son tres primates, dos de ellos de locomoción cuadrúpeda y uno de locomoción bípeda. ¿Qué es esto de locomoción bípeda? Locomoción es movimiento, bípeda, dos extremidades, se caminan en dos piernas. Uno de ellos camina en dos piernas y los otros dos en cuatro, y los que caminan en cuatro, ¿verdad? Dice uno al otro, mira de que practicó la locomoción bípeda, ya se siente la gran cosa. Y esto es precisamente por esa necesidad biológica que tuvieron que extenderse y de algún momento empezar a desplazarse en dos extremidades. Y ese se hizo cada vez más frecuente y esa necesidad biológica también produjo una mutación precisamente para que ya esos primates se desplazaran en posición bípeda, que esas características biológicas adquiridas, ¿verdad?, fueron heredadas a sus descendientes, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver mucho con la deriva génica, precisamente, que va junto con la deriva alélica, ¿verdad? Y que también va junto con la selección natural. Aquí cabe hacer mención de repetir nuevamente lo que es la selección natural. Esto fue postulado por Darwin precisamente, en el que la selección natural, el que selecciona es la propia naturaleza, tomando en cuenta las características de ser los más aptos, ¿verdad?, los más fuertes, que son los que tengan mayor adaptabilidad al medio ambiente. Volvemos a lo mismo, como el medio ambiente jugó un papel importante en el proceso evolutivo. Entonces, al hablar de esto, ¿verdad?, del medio ambiente, ¿verdad?, pues es importante porque les comento que gracias a las necesidades biológicas que tuvieron, a la necesidad de adoptar algunas otras actitudes, ¿verdad?, pues a través del tiempo, de la evolución, pues esto fue transformándose en una mutación que fueron transmitidas a sus descendientes. Y esto es importante, volvemos a repetir, porque precisamente nuestro ancestro es aquel primate que reunía o reunió muchas características que ya, ¿verdad?, pues desapareció, pero dejó algunos organismos en su lugar con las características propias de nuestros ancestros. Y esto es precisamente por la actitud, la intervención desde el punto de vista genético, como son los cromosomas, los genes, ¿verdad?
todo esto a nivel celular, y que esto es importante para poder diferenciar todo lo que nosotros tenemos. Se ha hablado mucho de gentes muy persistentes, ¿verdad? Que se dice que son más inteligentes. Aquí cabe hacer mención que la inteligencia no es que unos tengan más inteligencia que otros, la inteligencia la tenemos todos por igual. Lo que no tenemos por igual es precisamente el espíritu de desarrollar continuamente esa inteligencia, y que pues nos da lo mismo tener las cosas o no tenerlas. De ahí que hemos oído hablar de varios investigadores científicos, ¿verdad? Que aportaron muchos conceptos benéficos que siguen vigentes en la actualidad y que fueron desarrollados hace muchísimos años, como Alberto Einstein, que fue uno de los científicos del conocimiento mundial por sus aportaciones, que hasta actualmente pues han dado origen a la elaboración de ciertos proyectos sumamente complejos. Entonces es importante entender esto del medio ambiente, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con la deriva génica, y que también mucho que ver con el flujo génico, ¿verdad? O con la especiación, que es precisamente, se habla que una de las formas muy perfectas, productos de la evolución, en este caso en nuestro medio, ¿verdad? Como una obra maestra del proceso evolutivo, o también si nosotros respetamos nuestras creencias creacionistas, pues también la especie humana es una de las creaciones más hermosas. Y les decía yo, imagínense ustedes cómo a nivel cerebral, que también juega un papel importante en el problema o el sistema evolutivo, que el sistema nervioso central, que es el que se encuentra dentro de la caja que forman los huesos del cráneo, ¿verdad? Que también jugó un papel importante porque la capacidad cerebral fue aumentando durante el proceso evolutivo, desde los primeros primates hasta nuestros días. Pues nuestro sistema nervioso fue aumentando de volumen, y al aumentar de volumen, pues lógicamente aumentaba la cantidad de neuronas que nos daba o nos permitía realizar algunas otras funciones diferentes. Hemos visto hablar como hay primates, sobre todo aquellos cercanos a nuestros ancestros, que han demostrado cierta inteligencia y que nos deja asombrados. Hemos visto por lo medio de los medios de comunicación como hay primates, ¿verdad?, que usan algunas piedras para partir sus semillas, ¿verdad? Eso a lo mejor queda a uno asombrado cómo es posible, y es que debemos de entender que nuestro genoma humano es totalmente diferente, es el único, ¿verdad?, con estas características, pero que nuestros ancestros más cercanos pues tienen un genoma humano muy parecido al de nosotros. Por lo tanto, les decía yo, en el caso de lo que es el cerebro, el volumen cerebral, pues fue aumentando durante el proceso evolutivo, para que a través de los diferentes tipos de organismos ya de carácter humano, pues fueron aumentando su cerebro para tener ciertas características especiales, y que esa característica alélica, ¿verdad?, pues fue heredada a nuestros descendientes. Y esto es importante entenderlo porque les decía yo, aquí al hablar de la deriva génica o del flujo génico también, más en el proceso evolutivo, como se ha hablado mucho que el ser humano, la cuna del ser humano fue el continente africano, porque ahí es donde habitaba ese primate que a través de la evolución pues dio origen a lo que es el ser humano. Precisamente por esto, porque pues esa deriva génica conocida como deriva alélica, junto con la selección natural, pues dieron origen a una especiación diferente, ya que nuestros primeros ancestros, nuestros antepasados, muchos de ellos migraron, ¿verdad?, hacia otros lugares, llevando consigo lo que es el flujo génico, ¿verdad?, la famosa migración, que es precisamente esto de lo que es la especiación, lo que es el flujo génico, ¿verdad?, y que de alguna manera pues nosotros debemos de tener presente que la especiación pues no es más que
la especiación puede ser instantánea o gradual de acuerdo a cómo se hayan en un momento dado reunido aquellos seres vivos, ¿verdad? Que procedentes de otros lugares que trajeron sus creencias, sus conocimientos, sus características para originar otra nueva especie. Lo nuevo estriba en precisamente que son precisamente características propias del medio ambiente en donde ellos se desarrollaban. El famoso flujo génico, también denominado migración, porque les decía yo, ahí hubo, eso lo sabemos como por la historia, ahora sabemos la historia evolutiva, como hubo ancestros que han sido localizados en algunos lugares del mundo, como el famoso hombre de Pekín, el hombre Cro-Magnon, ¿verdad? Y que ya cada vez iban teniendo más características humanas, precisamente por el lugar donde ellos habitaban y que les imprimían ciertas características alélicas y que esas características alélicas pues eran transmitidas hacia los descendientes. El famoso y llamado migración, que es el flujo génico, el flujo génico que les decía yo, si algunos de ustedes llegase a trasladarse a otro lugar y ahí formar una familia, la especie que van a formar ustedes va a ser nueva en el sentido de que va a tener ciertas características que no tiene la especie donde fueron ustedes a migrar, tampoco las tienen aquí, si son especies nuevas por las características que le imprime precisamente el medio ambiente. Es por ello que nosotros debemos tomar en cuenta precisamente el flujo génico que ayudó mucho, ¿verdad?, a la cantidad tan diversa de especies, ¿verdad?, y diversas de una misma especie. Y eso es fácil de entender, no es lo mismo, somos humanos, no es lo mismo una especie de esquimales, ¿verdad?, que son seres humanos, a una especie de seres humanos que habitan en una selva, por ejemplo, o en algún ambiente totalmente diferente. Tienen ciertas características, somos especies, la misma especie humana, pero con características diferentes de acuerdo al lugar en donde nosotros nos desarrollamos. Y que esto, les decía yo, por ejemplo, los esquimales que van a tener cierta resistencia a una temperatura determinada, pues la van a transmitir a sus descendientes, precisamente por eso, por el famoso flujo génico. ¿Qué quiere decir flujo génico? Que los genes fluyen de un lugar a otro, ¿verdad?, para que se formen nuevas especies, pero nuevas en el sentido con características ya sea de creencias, de actitudes, de pensar incluso, ¿verdad?, totalmente diferentes, y que eso da lugar precisamente a la famosa especiación. Entonces les decía yo, les vamos a mandar a ustedes una fotografía ahí en donde se habla precisamente de esto de la locomoción bípeda, que ese es uno de las formas de poder llegar a entender lo que es el flujo génico, lo que es la deriva génica conocida como deriva alélica, y que nosotros, vuelvo a repetir, estamos obligados a pensar que nosotros somos productos de la evolución. Y alguien por ahí preguntó que si la evolución sigue, claro que sigue el ser humano evolucionando. Alguien pregunta entonces por qué no cambiamos de características. Sabemos que nosotros, nada más el hecho de preguntarnos ahorita con las famosas clases en línea, cómo con un aparato podemos comunicarnos de nuestra casa hacia otra parte del mundo, ¿verdad?, al otro lado del mundo, podemos comunicarnos, ¿verdad?, podemos vernos en una pantalla, precisamente gracias a la tecnología. Sabemos que muchos compatriotas de nosotros que han migrado a Estados Unidos, ¿verdad?, pues han tenido esa oportunidad de verse, ¿verdad?, con sus familiares a través de la computadora. Toda esa evolución, nunca se va a detener el proceso evolutivo, y esta evolución es precisamente lo que debemos de entenderla y aprovecharla para nuestros propios fines y poder de alguna manera contribuir al desarrollo, ¿verdad?, de la demás comunidad o país que nosotros tengamos esa oportunidad de hacerlo. Entonces es importante entender este tipo de conceptos para que podamos seguir adelante como son las características genéticas.
que quede claro, jóvenes, que todo esto que hemos estado hablando ahorita de flujo génico, deriva génica, especiación, son productos de la evolución y son productos de científicos que han tenido esa oportunidad de estar persistiendo, ¿verdad?, para alcanzar algún conocimiento que aporte alguna utilidad a la humanidad. Y aprovecho para decirles que la vida es de los listos, precisamente. ¿Por qué? Porque si las personas se dedicasen a un quehacer determinado con una persistencia pues, constante, pues logran tener sus recompensas precisamente por la obtención de conocimientos sumamente avanzados. Jóvenes, esto nos invita, ¿verdad?, a reflexionar para que nosotros podamos entender lo que es la herencia. Hemos oído hablar cómo es que heredó la inteligencia del papá o de la mamá. Tal vez no, la inteligencia la tenemos igual, que no la sabemos desarrollar y aprovechar, esa es otra cosa, pero sí tenemos esa capacidad de hacerlo. Yo con estos temas los invito a que ustedes reaccionen, recapaciten, ¿verdad? Que la cantidad de neuronas que tenemos nosotros, que se ha demostrado que se mueren con la actitud de muchos de nosotros, y que esas neuronas ya no se vuelven a regenerar, pero sí, lo que sí, ya no se regeneran, pero llegan a nacer otras nuevas de acuerdo a la actividad que nosotros desarrollemos y que forzamos a nuestro organismo a que se desarrollen nuevas células súper especializadas. Jóvenes, tenemos un campo enorme como para reflexionar y sacarle provecho. Jóvenes, algunas dudas me las hacen llegar y estamos a sus órdenes. Les doy las gracias por su atención. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima, jóvenes. Muchas gracias.